Hola, mi nombre es Lupita y estos son los libros que conforman esta guía que preparé para ti para que comiences a leer en inglés. Así que comencemos. Mi nombre es Lupita y bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y antes que nada quiero preguntarte que me pongas en los comentarios si has leído en inglés, qué libros has leído o qué libros te quieres aventurar a leer en inglés. Por favor, quiero leerte en los comentarios. Y bueno, yo llevo leyendo alrededor de 6 años en inglés, 3 años de forma recreativa y la verdad todo comenzó por un error y otros 3 años de forma académica porque empecé a cursar la carrera de lenguas modernas en inglés y empecé a leer clásicos y libros en inglés a destajo. Así que esta es la guía que me hubiera gustado saber yo como principiante en lectura en inglés y cómo ir pasando pues paso a paso. Y bueno, te voy a ir contando más o menos de acuerdo a tu expertise en lectura en inglés y también tu nivel de inglés. Así que vamos a comenzar. En esta primera sección que yo le llamo principiantes, que es que nunca antes has leído en inglés o has leído muy pocas cosas, el primer aspecto del que te quiero platicar y que tengas en cuenta es que yo empezaría por novelas gráficas y mangas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de introducir un poco de diálogo. Por ejemplo, este se llama Lord Olympus de Rachel Smith, que se trata sobre Perséfone y Ares, el dios del infierno, bueno, sí, el dios del inframundo de la mitología griega, y nos vamos acostumbrando a palabras, estamos viendo diálogos y te puede servir este tipo de novelas gráficas. También alguna vez leí una llamada Moon Cop, que es de un policía en la luna. También te recomiendo otras que leí, que es buenísima, que de hecho acaba de fallecer su autora ahorita en 2026, se llama Persepolis, que se trata sobre la infancia y adolescencia de una niña iraní en medio del conflicto Irán-Irak en los 80s, que de hecho es súper interesante. De hecho, por favor, dime por favor si lo lees, qué te parece. Y bueno, entonces estamos hablando de ir adquiriendo más palabras, más conceptos, y es por eso que también yo introduciría poesía contemporánea. Tengo este libro que se llama Punching the Air de Ibi Zoboi y Youssef Salaam, que se trata sobre Amal, este niño adolescente que a los 16 años es inculpado por un crimen que él no cometió por razones de religión y de raza. Es una novela, bueno, es un poemario que habla desde el nacimiento de Amal hasta lo que pasa con su sentencia y el crimen que comete. Bueno, el crimen en el que se le inculpa. Y podemos ver, por ejemplo, vocabulario bastante básico. Podemos ver que puedes ir familiarizándote con las oraciones del inglés y sigue siendo poesía contemporánea. La verdad es que no te diría ponte a leer Shakespeare. En este punto no, la verdad es que es poesía contemporánea y yo te recomiendo este libro. Y este es en el rango de principiantes. Y también te quiero recomendar porque yo sé que algunas personas es como, no, pero ¿por qué? Pero los libros para niños. Y aquí te recomiendo todo lo que ha escrito Roald Dahl, el autor de Matilda, El fantástico señor zorro, Charlie, la fábrica de chocolate. Todos esos libros te pueden ir acostumbrando a escuchar también, pero ver muchas más palabras en inglés y más historias. Y también aquí te quiero dar un tip que a mí me dieron en su momento, que fue el de leer un libro que te conozcas de memoria, de pe a pa. Aquí te puse como ejemplo Harry Potter y la piedra filosofal, pero puedes hacerlo con tu libro favorito, que tenga traducción al inglés. ¿Por qué? Porque no te estás perdiendo de nada, te sabes perfectamente la trama, así que te puedes concentrar en el vocabulario, que empieza a ser un poco más complejo, y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo. O sea, y es como redescubrir la historia que tanto te gusta, pero en otro idioma. Y te digo, no te vas a perder de nada, te van a dar risa otra vez las cosas que te dan risa, vas a volver a llorar, todo. La verdad, te lo recomiendo. Y
como el siguiente nivel sería principiante intermedio, que es que ya te recomendaría empezar con cosas más contemporáneas, que quiere decir que sean escritas como de nuestro tiempo, digamos. Por ejemplo, te recomiendo We Were Liars de E. Lockhart. También tiene otro libro que no me acuerdo ahorita el nombre, pero habla sobre, es como un thriller, un misterio. También, por ejemplo, los típicos libros de cosas policiales, que de hecho aquí te voy a poner otro nombre de uno que leí que estaba muy barato en Kindle, que son estas sagas que al final lo que haces es introducir nuevo vocabulario de nuevas cosas. Por ejemplo, cosas policíacas o cosas así. Y te vas acostumbrando con las conjugaciones, pues sí, ya vas dominando mucho más. Y aquí te quiero presentar, por ejemplo, este libro que es The Queen's Gambit de Walter Tevis, que puedes empezar a introducir libros que, por ejemplo, en este caso tienen léxico y vocabulario sobre ajedrez. Entonces, depende de lo que a ti te guste, puedes ir expandiéndolo, ¿no? Y este es Gambito de Dama, que es una prodigio del ajedrez. Y bueno, aquí también te empezaría a introducir, por ejemplo, dentro de cuentos un poco para niños, pero también que pueden ser clásicos. Por ejemplo, estas adaptaciones de clásicos para niños, por ejemplo, este es The Story of King Arthur and His Knights, que es la historia del rey Arturo y sus caballeros, y vas introduciendo vocabulario de armadura, de cosas medievales, vas practicando. Ok, una disculpa por los problemas de la iluminación, pero continuamos. Estamos en el nivel intermedio. Y esto es que yo ya te empezaría a agregar, por ejemplo, cosas fantásticas, que de hecho considero que es un género difícil, porque estás hablando de que los autores inventan palabras. Y a veces no sabes si existe en inglés o es una palabra inventada. Y también a veces hay autores que pues su escritura es bastante complicada, siendo ellos del género de fantasía. Así que en este nivel, la verdad es que te recomiendo libros que son pensados para niños o para adolescentes, pero que ya empiezan a involucrar vocabulario más técnico, complicado. Por ejemplo, te recomiendo muchísimo la saga de Percy Jackson, que básicamente es sobre un semidios. Es un niño de 12 años que se entera de que es hijo de, su papá es Poseidón. Y entonces, yo tengo aquí los libros en inglés, y entonces es pues toda esta aventura, porque lo empiezan a perseguir estas entidades malas de este nuevo mundo que conoce. Y estos libros, la verdad es que Percy es de los narradores más buena onda y cae bien del mundo. Y tienes vocabulario bastante normal porque se llevan a cabo en la ciudad de Nueva York al inicio y tienen más ubicaciones, pero en Estados Unidos. Y te empiezan a involucrar mitología, vocabulario sobre mitología, sobre armas, sobre animales mitológicos, todo esto. Así que la verdad es que aquí te recomiendo dar ese salto. Y también te recomiendo, por ejemplo, algunos libros de fantasía que sean un poco más simples. Aquí tengo uno que te propongo, que es The Shadows Between Us de Tricia Lavenseller, que de hecho creo que sacó una segunda parte, no estoy muy segura. Se trata sobre una asesina en la época medieval y es toda su aventura y cómo se termina enamorando de alguien que no esperaba. Y también empezamos a ver vocabulario medieval, de fantasía, de ficción. Ahora, estamos en el nivel intermedio. La verdad es que aquí creo que cabría, por ejemplo, también algunas novelas de sci-fi que no sean tan complicadas en la escritura. Esta es la saga Cinder de Marissa Meyer. Y básicamente es un retelling, que es que se utilizan ciertos personajes o ciertas historias, pero se plantean de formas distintas. Por ejemplo, estas hablan sobre los cuentos clásicos de Cenicienta, de Rapunzel, de Caperucita Roja y de Blancanieves, pero en el espacio, en el futuro.
La verdad es que es una saga muy noble, empiezas a tener cosas sobre fantasía y vocabulario sci-fi. La verdad es que a mí me encantaron y me ayudaron muchísimo con mi inglés porque Marissa Mayer no tiende a ser muy redundante, así que ayuda muchísimo en ese sentido. Ahora, estás en este nivel ya intermedio, ok, ya estoy leyendo sagas, ya estoy leyendo cosas. También te quiero contar sobre algunas cosas en esta cosa intermedia, lo siento. En estas cosas en el intermedio que, por ejemplo, serían Hunger Games, Shadowhunters, que es que tenemos estas sagas para jóvenes, pensadas para jóvenes, que son hiper entretenidas. Por ejemplo, estamos hablando de Los Juegos del Hambre, de Cazadores de Sombras, la primera saga que, la verdad, la otra creo que es en Inglaterra de otros años, entonces la primera saga. Y también La Selección, por ejemplo, también te recomiendo Kite Runner de... Espera, no me acuerdo tu nombre, aquí lo voy a dejar. Pero Cometas en el Cielo, por ejemplo, que se trata sobre la historia de dos amigos que son de diferentes castas en Afganistán. Y pues es cómo viven pues el conflicto talibán. Te recomiendo muchos de estos libros porque ya estás en un terreno en el que dominas un poco más el idioma y puedes aguantar mucho más vocabulario en muchos aspectos. Olvídate de solo fantasía, sci-fi, en muchos géneros. Ahora, pasemos al intermedio avanzado. Aquí yo te estoy hablando de autores que les encanta complicar sus mundos. Por ejemplo, yo malamente la sufrí muchísimo porque empecé a leer en inglés con Assassin's Blade de Trono de Cristal. Y la verdad no te recomiendo esto para empezar a leer porque son términos fantásticos y además la escritura de Sarah J. Maas suele ser un poco más, usa adjetivos un poco más, digamos como no tan referenciados en inglés día a día. Así que en este punto, si ya estás en intermedio avanzado, ya te recomiendo sagas más pesadas. Te recomendaría esta saga de Trono de Cristal, por ejemplo, que de hecho yo la leí solo porque empecé a leer los últimos 2 libros en inglés, solo porque no había la traducción todavía. Y pues sí, estamos hablando de unas buenas 800,000 páginas. Y bueno, esto se trata sobre una asesina que se le pide competir en una competencia medieval para el reino, y estamos hablando de esa historia y toda una saga enorme que es sumamente política. También te recomiendo a Brandon Sanderson, al gran tío Sanderson, que sus mundos son más complicados, más complejos, y yo ya diría que ya estás en un nivel. Por ejemplo, sé también que el vocabulario de Dune es un poco más elevado. Y pues ahora que están la saga de películas saliendo, pues también te podría interesar. El chiste aquí es que nos acompañemos en la lectura. Por favor, ponme en los comentarios si alguna vez te ha interesado alguna de estas sagas, si has leído algo, por favor, te quiero leer. Y por último, tenemos aquí, redoble de tambores, tenemos el nivel avanzado. Y aquí es cuando yo digo, tú ya estás en este nivel en el que dices, tráeme un clásico, por favor, tráeme un clásico, no he sufrido lo suficiente. Así que te quiero recomendar algunos clásicos, empezando por clásicos contemporáneos, que no son tan, obviamente para ser clásico tiene que haber pasado un cierto tiempo, pero que son de un inglés más amigable. Y aquí nunca me voy a cansar de recomendar a John Steinbeck. Creo que es mi escritor favorito en este punto de mi vida. Pero, por ejemplo, te recomiendo Travels with Charlie Across In Search of America de John Steinbeck, que básicamente es una bitácora, digamos, un diario de viaje que hace cuando cruza Estados Unidos si no me equivoco, es en los 60s. Y es muy impresionante ver la sociedad de Estados Unidos en ese tiempo y también él como autor, cómo va notando diferentes cosas. Y también pues Charlie es su
su perro y tiene toda una personalidad. O sea, el perro es otro personaje, es casi un humano. Entonces, te recomiendo este si quieres empezar a leer un poco de clásicos. También te recomiendo, por ejemplo, los clásicos de George Orwell, Animal Farm, La rebelión en la granja o 1984. También Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Estoy hablando de clásicos así, por ejemplo, El cuento de la criada de Handmaid's Tale. También, por ejemplo, The Catcher in the Rye por J.D. Salinger. Unas cosas así. Y también, si quieres subir en este rango de clásicos, nunca me voy a cansar de decir, es mi libro favorito, si no es que mi libro favorito en toda la existencia, es Las uvas de la ira, Grapes of Wrath. Por favor, si tienes la oportunidad y tienes el conocimiento para leerlo en inglés, por favor, léelo en inglés. Su pluma es preciosa. Entonces, si estamos hablando de John Steinbeck, por ejemplo, también te recomiendo, vamos bajando en clásicos, El Gran Gatsby, The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, que básicamente es este señor rico en los años 20 en Estados Unidos, que hace unas fiestas locochonas y está narrado por su vecino, que creo que tiene un trabajo bastante normal en Nueva York, en Long Island, y es una historia bastante, pues un poco escabrosa. Es un clásico americano, la verdad te lo recomiendo bastante. Y también otro clásico que te podría recomendar sería El fantasma de la ópera, que de hecho estoy leyendo en este momento, que se trata básicamente, literal, el autor te está diciendo, estas son las pruebas de que existió un fantasma de la ópera en París en ciertos años. Entonces, él está conduciendo un buen de pruebas y te está diciendo todos los testimonios de las personas para que tú creas que aquí estuvo un fantasma de la ópera. Y por último, también te quiero comentar de otro de Steinbeck, que es de Ratones y Hombres, que es un cuento bastante corto. La verdad es que esto está bastante bueno, es muy amigable. Y hay mucha profundidad, así que puede ser estudiado muy bien. Y por último, ya nos empezamos a pasar a clásicos victorianos, clásicos más cosas. La verdad es que este no lo he leído. Espera muy pronto el blog de lectura de grandes... ¿Cómo se dirá en español? Bueno, Great Expectations de Charles Dickens. La verdad no lo he leído, pero te quiero ejemplificar en qué clásicos estamos hablando. Y aquí ya clásico bonus sería, yo creo que si amas en sobremanera el idioma inglés, ya te echarías la Ilíada, la Odisea, la Eneida, que de hecho yo los leí, de hecho lo puedes encontrar, leí esas obras cuando estuve en mi primer semestre de universidad, que de hecho tengo un video sobre eso por si quieres ir a verlo. Pero básicamente es porque podrías perfectamente leerlas en tu propio idioma, porque el original es en griego, pero decides leerla en inglés. Así que ese sería el ultra avanzado, creo yo. Y pues nada, te agradezco muchísimo por escucharme hablar y decir tantas cosas, ¿verdad?, sobre libros. Y pues nada, te quería traer esta guía de lectura en inglés, porque siento que muchos de los libros pueden ser apreciados también en su idioma original. Así que nada, te agradezco muchísimo por estar aquí. Si te gustó este video, dale like, suscríbete por favor, coméntame qué opinaste, qué libros te gustaron y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.